Bien, quiero dar las gracias al profesor Betulio, director del Departamento de Literatura, y al doctor José Gregorio, director de la Escuela de Letras, por la deferencia en invitarme para iniciar un viaje con ustedes sobre algunos aspectos del conocimiento y de la literatura. Les agradezco a todos ustedes, jóvenes, su presencia y subrayar la importancia de esta intencionalidad de formación de todos ustedes. En esta jornada de formación vamos a estar todos confluyendo y formándonos. Aquí nos formamos todos, ustedes y yo, todos los días. Tratemos de avanzar un escalón en la formación para alcanzar el conocimiento y el acercamiento a la literatura. Y esto en contra de los vientos tóxicos de la atmósfera que sufre nuestro país, donde el conocimiento, la universidad, la literatura es dejada de lado. No hagan caso a ese tipo de toxicidad, de vientos tóxicos. El conocimiento en todas las naciones es el centro fundamental del imaginario de esos países, y su literatura es un umbral de entrada a la espiritualidad de esos países. La formación en el conocimiento y en la literatura es realmente un acontecimiento de vida para quienes lo asumen como tales. Yo les sugiero a ustedes que no bajen nunca el entusiasmo y que tengan lo que Brentano llamaba la intencionalidad firme hacia dónde van. En un contexto nuestro de ceguera y de atraso del país, contexto que esperamos todos que pronto cambie, cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo interno con uno mismo para evitar el empobrecimiento que nos agobia y, por el contrario, asumir acciones de formación espiritual y de formación estética. Así pues, celebro que iniciemos este viaje. Hemos abierto ya el grupo seminario en WhatsApp. Por ahí pueden comunicarse conmigo. No lo hagan por la otra vía, porque por allá llega mucho correo y entonces a veces uno no tiene tiempo para leerlos todos. Así pues yo voy a privilegiar todos estos días la lectura de los mensajes y comunicaciones por el grupo seminario. En ese grupo también estará Betulio. Por ese grupo dará Betulio los links para que abran cada uno de los videos que yo les proporcione. En el día de hoy ya van a estar instalados allí las lecturas de las 3 primeras sesiones. Son lecturas breves que yo quiero que todos hagamos para que podamos profundizar en el acercamiento. Ya le diré la manera como vamos a hacer, pero hoy estarán estos archivos en su correo. Bien, vamos a hacer nosotros, con relación al texto estético y literario, lo que por ejemplo Newton
y antes de Newton, Galileo, se plantearon para fundar la ciencia. Galileo decía que era necesario crear una nueva gramática para tener la competencia y poder leer la naturaleza como si fuese un libro. Con esa concepción, Galileo desarrolla su espléndida carrera como investigador, descubriendo aspectos inusitados del universo. No vamos a entrar en ellos acá, afirmando las intuiciones y los descubrimientos de Copérnico y produciendo una serie de estrategias metodológicas para poder comprender la naturaleza, no en atención a Dios, sino a causas naturales. Con Galileo nace la ciencia moderna y luego Newton la desarrolla formulando un aspecto que ya también estaba en Galileo, que es la nueva percepción a través de la síntesis de elementos, y esa síntesis se realiza en la ley. El descubrimiento de una ley universal, de las leyes universales que explican el acontecimiento natural, va a dar origen a la ciencia, y con Newton esa ley es la ley de la gravitación universal. Entonces, los aportes de Galileo y Newton se van a convertir en momentos fundamentales en el viaje del conocimiento de nuestra cultura. En ese mismo sentido, vamos nosotros a acercarnos al texto estético literario, es decir, buscar herramientas para una nueva lectura. El texto estético literario es un hecho complejo, por lo tanto, un hecho que tiene resistencia hacia una literatura descuidada, digámoslo así. Es necesario tener las herramientas para abrir la puerta del hecho estético literario, pasar su umbral y poder descubrir la maravilla estética del hecho plástico o el hecho literario. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, ver de qué manera podemos tener las herramientas para acercarnos y alcanzar la competencia de lectura de la literatura, en nuestro caso en particular, pero también nos sirve para la mirada ante la plástica. ¿Qué vamos a hacer? En la primera y segunda sesión quizás el peso será más reflexivo de mi parte, pero luego vamos a desarrollar una estrategia para que ustedes participen y de alguna manera, dentro de las limitaciones que nos da la plataforma digital en el tercer mundo donde estamos, podamos dialogar y compartir. Entonces, voy a hacer algunos señalamientos fundamentales. Primero, la noción de texto, como les decía al otro grupo, es una noción moderna que explica la obra estética concibiéndola como un entramado, como un tejido. Un texto es un tejido formado por una serie de elementos y tenemos que aprender a leer esos elementos. Y el texto se desarrolla en lo que podríamos llamar entonces relaciones intratextuales. Los elementos que conforman la obra determinan que esa obra sea un texto, como un tejido, les decía, una relación de hilos entrelazados
partiendo de un principio de composición, lo que hace al texto estético literario un tanto opaco en el sentido de que exige del lector herramientas, competencias para su lectura. Y luego estaría al texto rodeándolo sus contextos que dialogan con el texto, explicándole y dándole muchos de sus sentidos. Así pues, hay una relación intratextual donde, como diría la hermenéutica a la que nos vamos a referir luego, los constituyentes de un texto en su interioridad se relacionan entre ellos y con la totalidad del texto, y esas relaciones conforman justamente la textualidad. Pero a la par, el texto se relaciona en función de por lo menos 4 contextos centrales. El individuo, porque un texto lo ejecuta un individuo determinado. La sociedad, todo texto se desarrolla en una sociedad determinada. La cultura, porque es producto justamente de una cultura y no de otra. Y la historia. Esos son los 4 grandes ejes donde un texto estético se significa y resignifica. Vamos a ver de qué manera podemos interrogar ese mundo de relaciones. Es importante para la segunda sesión que ustedes hagan una lectura del cuento de Jorge Luis Borges, quizás el escritor en lengua española más importante del siglo XX. El texto, un cuento muy breve de Jorge Luis Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y ese texto yo se lo estoy enviando hoy y lo tendrán ustedes en su correo y van a hacer una relectura porque nos vamos a acercar a la composición de este libro, de este cuento, para ver de qué manera lo que es la cultura, el individuo, la sociedad y la historia se entrecruzan en la elaboración de la textualidad de este texto fundamental que es Pierre Menard, autor del Quijote. Estamos colocando unas pequeñas láminas que nos permitan de soporte y de referencia a lo que estamos diciendo. Justamente en la segunda lámina, en la primera lámina hay un texto que he citado a propósito de todo lo que voy a decir, una suerte de epígrafe de Martin Heidegger. El texto dice: la piedra es inmundo, el animal es pobre de mundo, el hombre es configurador de mundo. El hombre configura mundo permanentemente para entender el mundo y realiza su vivir y el acaecer de su existencia a través de esa configuración de mundos que luego la filosofía ha llamado lo imaginario. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad imaginativa y nos imaginamos el mundo. Por eso el dicho popular que expresa que cada cabeza es un mundo corresponde a una verdad, porque cada quien acomoda los muebles del mundo en función de su competencia, de su cultura, de su capacidad, de su historia, de su edad, de su formación, etc. Vamos amoblando el mundo desde nuestro imaginario y creando mundos. Eso diferencia al hombre del animal y de la piedra, y además lo hace a través de un instrumento profundamente humano
que es el lenguaje. El hombre se diferencia del animal porque es el animal que habla. A través de los hilos del lenguaje, el hombre se levanta en dos pies y habla. El hombre es el único animal que habla y que mira al cielo. Así pues, este texto del gran filósofo Heidegger nos va a servir quizás de lámpara de Diógenes en la búsqueda de que nos proponemos en la intencionalidad de nuestra formación. Pues bien, está el texto, y como les decía, el texto es un entramado de hilos. Ya hablaremos de esos hilos, pero como son no uno ni dos, sino un complejo de tejidos, un texto necesita una intencionalidad, es lo que se ha llamado la intencionalidad estética, y necesita una dominante. Hay elementos que dominan la complejidad, la composición del texto. Eso lo sabe muy bien una buena tejedora de una tela específica. Esto es, una tejedora sabe que cada hilo tiene funciones diferentes, lo que va a determinar su interrelación a través de elementos dominantes. Ella teje, como hace el creador, los diferentes hilos del texto de la tela y luego la concluye, y esa tela es una pequeña obra, como si fuese la tela del cielo. Entonces, así es el texto literario. Y como les decía, y aquí tenemos el gráfico, el texto se relaciona con el individuo, y esto lo vamos a dejar en suspenso porque en la segunda sesión nos vamos a conversar de la relación texto y individuo, partiendo de la lectura del cuento de Borges que les he mencionado. Y la sociedad es fundamental. El Quijote es el Quijote porque la escribió un hombre con señas particulares, muy específicas, Miguel de Cervantes y Saavedra, a principios del siglo XVII en España. No hay otras características, es esa sociedad la que produjo el Quijote. Sobre eso vamos a interrogar. El texto literario se desarrolla en una cultura determinada, no es igual el poema escrito por un francés o por un venezolano, porque responde a inflexiones culturales distintas. Y también la historia. El texto se convierte en uno de los objetos en el horizonte de la historia. Obviamente, el texto, para ser tal, es su tarea, su reto, el que alcance una concreción estética. Uno de las competencias de todos nosotros, a medida que nos acerquemos a la obra literaria, es que tengamos la competencia para distinguir la buena obra literaria de la mala. Es necesario que, como los perritos con sus olores, desarrollemos la captación de lo que es un buen verso de un mal verso, una buena novela de una mala novela, un buen cuento de un mal cuento. Alcanzar esa competencia. Hay gente que se gradúa de doctor y no alcanza esa competencia y se la pasa leyendo malos libros. Y vamos a ver si este tipo de
de reflexiones nuestras nos ayudan a establecer una diferencia, porque leer es fundamental para formarnos social, individual y espiritualmente. Pero proliferan los malos libros. Tenemos que leer, tratar de leer lo que tenga una trascendencia estética o una densidad de conocimiento, si son textos no literarios. Porque si fuésemos inmortales, quizás no importaría que nos leyésemos 500 libros malos, pero la vida es corta. El hombre es un ser efímero. La vida se va en una respiración. Entonces, no podemos leer todos los libros, ni siquiera todos los libros de gran calidad. Entonces, es importante que poco a poco vayamos deslindando. Ahí está el texto entre las 4 condiciones. Yo he colocado esta tercera lámina y la he denominado mundo de la obra. Y mundo y obra y mundo. Entonces tenemos los mundos de la obra, fundamental. La obra es un mundo creado, y la obra y el mundo. La obra siempre está relacionada con el mundo. ¿Qué metodologías vamos a utilizar para acercarnos al texto literario? La primera metodología fue una metodología muy importante, histórica y cultural, que interrogaba fundamentalmente la estructura lingüística del texto, ¿sí? Interrogaba la retórica del texto. La retórica tradicionalmente ha tenido un gran desarrollo para analizar el texto literario. Y el lector crítico ha tratado de interrogar tradicionalmente la obra literaria en su estilística, el modo como usa el lenguaje. Entonces, la estilística es una de las herramientas tradicionales para acercarnos a la obra literaria, pero y es muy importante que a medida que nosotros nos vamos formando, vayamos también interrogando la obra literaria desde la perspectiva de su conformación estilística. Ese es uno de los elementos que nos permitirá saber si estamos en presencia de una obra estéticamente realizada o no. Pero con la modernidad, que da origen al gran discurso de la modernidad, que es la ciencia, hemos mencionado a sus fundadores, a Galileo y a Newton, podríamos mencionar a otros, a Descartes, a Laplace, etc. El conocimiento de la reflexión humana trató de asumir también las herramientas de la ciencia para interrogar su texto y su objeto de análisis. La ciencia tenía, sobre todo a partir de Newton, 2 o 3 herramientas que podemos señalar como fundamentales. Primero, excluye la subjetividad para hacer una descripción objetiva de la ciencia, del objeto. Segundo, utiliza las herramientas de las categorías y los conceptos para que esa descripción no se desvíe de su objetividad. La descripción objetiva de categorías y conceptos es lo que se ha llamado la epistemología. El discurso científico es un discurso epistemológico, un discurso que interroga la episteme, el conocimiento,
a través de herramientas objetivas, que va a dar origen justamente a las leyes fundamentales de la ciencia y a las descripciones universales de la ciencia. Por ejemplo, si un científico describe el agua para un científico es H2O. Es una descripción epistemológica del agua que vale aquí en Venezuela, en la China y en Estados Unidos y en Europa. Esto es, las leyes son universales. El conocimiento apunta a la brevedad, que es la formulación de la ley por categorías y nociones, categorías y conceptos, y a su universalidad. Las ciencias sociales se le asumieron, pues, dado la expresión, a la ciencia como soporte para analizar su propio objeto. Así la antropología, así la sociología, se llama ciencia de la antropología, ciencia de la sociología, así la literatura y el arte. La literatura y el arte tuvo su momento epistemológico extremo en el siglo XX, sobre todo a mitad del siglo XX, cuando se descubren las tesis de Ferdinand de Saussure sobre el lenguaje. Saussure trata de colocar de lado la subjetividad y por eso excluye el habla para estudiar objetivamente la lengua y a través de ello inaugura la lingüística moderna y con ello lo que él llamó la semiología o la semiótica, que es el uso de categorías y conceptos lingüísticos objetivos para descubrir los universos lingüísticos, entre ellos la literatura. La semiología literaria es una epistemología que en la década del 60 sobre todo y en la década del 70 del siglo pasado tuvo un gran auge. Es importante lo que nos aporta la epistemología semiológica y tenemos que aprender mucho de ella para el uso de sus categorías y conceptos. Sin embargo, la ciencia va a tener un estremecimiento, podríamos decir, una revolución copernicana, para decirlo metafóricamente, a partir de Immanuel Kant y después de Immanuel Kant con Schopenhauer, de manera especial con Nietzsche al final del siglo XIX, porque de Kant a Nietzsche, en modulaciones distintas en uno y en otro, el objeto de análisis va a ser concebido como creado de alguna manera por la conciencia. El hombre es creador de mundos, como luego dirá Heidegger, y esos mundos tienen un componente de subjetividad. Esto es, aquello que Galileo y Newton en el siglo XVII habían excluido como elementos necesarios para alcanzar la objetividad, son convocados de nuevo a partir de Kant. Es decir, el conocimiento del mundo es siempre subjetivo y es intersubjetivo. Por lo tanto, todo conocimiento del mundo es una interpretación a partir de Nietzsche fundamentalmente, pero teniendo como antecedente a Kant. Es posible hablar de una hermenéutica moderna, un paso entonces de la epistemología a la hermenéutica. La hermenéutica será la interpretación del texto, donde las categorías y los conceptos de los científicos se convierten entonces en nociones, y las nociones son interpretativas. Dice un científico
italiano. A mí no me gusta citarlo mucho porque estuvo en Venezuela apoyando el régimen hace un tiempo y eso yo no lo perdono, que se llama Bátimo. Bátimo decía que nuestra época era una época caracterizada por una koiné hermenéutica. Somos hermeneutas. Es decir, sigue avanzando la ciencia epistemológica con descubrimientos extraordinarios, pero a la par va la hermenéutica interpretativa que ha dado origen, por ejemplo, a esa gran ciencia donde la subjetividad está presente, que es la física cuántica. Entonces, el aprendizaje, en lo que a nosotros refiere, podría corresponder primero a ver cómo opera la epistemología semiológica, que es fundamental, y luego ver cómo opera la hermenéutica. Para la epistemología semiológica hay que leer a Greimas o a Roland Barthes, y para la epistemología, para la teoría hermenéutica, yo le sugeriría a dos grandes hermeneutas de nuestro tiempo. Uno es Gadamer y el otro es Porriquet. Fundamentalmente Gadamer. Sobre algunas nociones de Gadamer nos vamos a apoyar. Así pues, eso es con relación a estos puntos. Justamente a partir de Gadamer es posible hablar de algunas nociones fundamentales para comprender el texto. Primero, partir de la tesis de que todo objeto estético o literario tiene un principio de composición. Tenemos que nosotros que interrogar cuál es el principio de composición, cuál es la intencionalidad estética del texto para nosotros describirla y poder articular su sentido. Entonces, regresaremos sobre ese principio de composición, pero es fundamental. Primero, una descripción lo más objetiva posible que mantenga una relación de pertinencia con el texto. No porque si estamos en una perspectiva hermenéutica, no vamos a decir cualquier cosa sobre el texto. Todo lo que se diga, partiendo de las nociones hermenéuticas, tiene que corresponder con el texto de manera absolutamente coherente. Luego, el texto en su intratextualidad está tramado, está tejido por correspondencia e interrelaciones. Es importante de poderla captar y, como les decía hace un momento, esas correspondencias e interrelaciones están articuladas por elementos dominantes. La noción de dominante, por ejemplo, fue primero una categoría que articula el gran epistemólogo del lenguaje y de la poesía, que es Jacobson, para decir que la repetición es el principio de hacer el poema. Vamos a ver nosotros cómo la repetición está en el corazón de un poema, y la dominante es fundamental en la articulación de esas repeticiones. La noción de dominante. La noción de repetición, que es fundamental, sobre la que volveremos. La noción de perspectiva. La noción de perspectiva nos resguarda de la imposición ideológica. La ideología es una verdad impuesta por un poder. Y si nosotros partimos de la idea de que toda concepción del mundo es una perspectiva sobre el mundo, quiere decir que esa perspectiva es relativa. Nosotros no asumiríamos jamás la legitimación de las verdades absolutas. La noción de perspectiva es una noción fundamental que va a ser introducida de manera sistemática por Nietzsche y que es muy importante para comprender la obra literaria. Seguimos rápidamente.
este aspecto es fundamental que a mí me ha ocupado durante mucho tiempo. Ya vamos a terminar dentro de un momento. La obra literaria y su relación con el mundo, primero, es, como ya lo intuyeron Platón y Aristóteles, una relación de mímesis, de reflejo, de realismo, etc. Es decir, la obra literaria y estética dice el mundo. Por esa razón el poder, desde antiguo, le ha exigido al poder, al hecho estético literario, que cante las bondades del poder. En la corte son convocados desde antiguo el poeta y el pintor para que cante las grandezas del príncipe, los cortesanos, y pinte sus bellezas. Entonces, por esa razón dice Bataille que el arte y la literatura tienen que confesarse culpables, porque durante años, durante muchas décadas y muchos siglos, cantaron las bondades del poder. Y se convirtió en una expresión estética que podríamos llamar edificante. La literatura y el arte edificante canta las verdades de un sujeto del mundo que tiene el poder, canta las bondades del soberano y de los que acompañan al soberano. Y este canto es una exigencia al poeta y al pintor. Pero el arte y la literatura es indómita. Puede someterse a lo edificante. Y en ese sometimiento ha recorrido grandes caminos. Uno de ellos es la literatura órfica, es decir, de canto al amor y a la amada, donde se edifica la figura de la amada. Eso ha generado grandes obras en el mundo. Pero el arte y la literatura es indómita. ¿Por qué? Porque lo fundamental del arte y la literatura no es cantar a la soberanía del príncipe, sino cantar su propia soberanía. El arte y la literatura conforman un mundo y necesitamos comprender ese mundo. Y en ese mundo el arte y la literatura se separan de la soberanía del mundo y en ese distanciamiento crea una resistencia al poder y al mundo. Es decir, el arte y la literatura, fundamentalmente el arte y la literatura modernos, pero desde antiguo, quizás de manera más silenciosa, el arte y la literatura mantienen una resistencia con las imposiciones de homogeneidad del poder sobre los horizontes del mundo. Ya eso está, como les decía, de antiguo en Homero, y por esa razón el gran teórico del orden, que es Platón, en la República expulsará a los poetas porque no se someten a la edificación de las bondades del orden y el poder, sino que cantan de manera humorística o irónica las verdades de los dioses o de los hombres. Entonces, el arte y la literatura, al subrayar su propia soberanía, provoca lo que Nietzsche llama el patos de una distanciación con el orden, para dar una visión crítica del mundo, una visión crítica del poder, para generar lo que Hegel llama la conciencia crítica. Entonces, tenemos que ver esas dos formas de la literatura. La literatura edificante, que ha creado grandes obras, pero también grandes sometimientos, y la literatura crítica, que ha creado pues formas distanciadas de expresión en la búsqueda de su soberanía y de su expresión estética. Vamos a señalar rápidamente las formas, los procedimientos textuales que han determinado a la literatura moderna. Podríamos hablar de una literatura moderna a partir de Cervantes, a partir
del siglo XVI para acá. Si nos da tiempo después caracterizamos lo que sería la época de la modernidad, pero podríamos decirlo ahora como referencia que a partir del siglo XVI va a romperse la dogmática de las verdades del poder y la religión, y la conciencia va a avanzar hacia alguna forma de libertad. En ese avance, la literatura y el arte van a alcanzar formas de expresión. Para señalarlo rápidamente, después del romanticismo, podríamos decir, y esto lo va a plantear Kierkegaard y lo va a plantear Hegel, la visión crítica, que Hegel llamará visión crítica, es la visión irónica. La visión irónica que podríamos decirlo rápidamente, que nos sirva esta descripción solamente de concepto utilitario para que sepamos de qué estamos hablando. La ironía es percibir lo contrario de lo que se afirma. La ironía se coloca a distancia, por lo tanto, frente al lenguaje asertivo que se identifica con un orden que se muestra como homogéneo, la ironía se distancia y en vez de asumir un lenguaje asertivo, asume un lenguaje de la duda y la pregunta. Duda y pregunta. Y de esta manera la visión del mundo se hace distanciada, se hace perceptora, no de homogeneidades, sino de heterogeneidades. Es como si fuese esta mesa que una mirada edificante, por ejemplo, el que nos la quiere vender, nos muestra como una estructura homogénea y perfecta, pero nosotros podemos interrogar y dudar, acercamos nuestra percepción y podemos ver que esa estructura homogénea realmente está formada por grumos, grietas, heterogeneidades, pliegues. Esto es, esa visión es la visión irónica, es la visión crítica, es la visión que interroga y que duda. Dice María Zambrano que la pregunta es el germen de la conciencia crítica. El que pregunta estremece la estructura del poder. El militar pasa y le dice al pobre soldado, cierra la ventana, y él tiene que saltar a cerrar la ventana, tiene que obedecer, es lo asertivo. En el otoño del patriarca de García Márquez va el general y está el soldado y le dice al general, soldado, ¿qué hora es? Y le dice al soldado, las que usted ordene, mi general. Eso es ya un grado irónico de lo que sería la respuesta edificante ante el poder. El poder ordena y el sujeto obedece, creándose la estructura de amo y servidumbre que dice Hegel es la estructura más duradera en la historia de la humanidad. Entonces, la literatura y el arte crítico se opone a esa estructura para crear un horizonte de libertad. Les digo rápidamente, porque sé que hemos avanzado ya algunos minutos, a condición de que luego regresemos. En ese pato de distanciación, el arte y la literatura, como pueden ver en el gráfico que hemos colocado allí, se genera la paradoja, porque la paradoja es el brote de los pliegues en el horizonte que se propone como modernidad. La paradoja, el absurdo, que es la negación de y la interrogación de lo homogéneo de las causalidades, de lo que se ha llamado la causación. La parodia, que es justamente la degradación
de lo alto donde se coloca el poder, o lo grotesco, que es el desbordamiento de lo que el poder plantea como uniforme y como perfecto. Junto a ello estaría el humor. El humor es una característica fundamental de la modernidad. Está de antiguo, siempre hay desde antiguo. Está en Xenófanes ya el humor, pero se va a convertir en un centro de modernidad. Por eso Kundera dirá que la risa nace con vigor en la literatura y observando al Quijote en la novela moderna. La novela moderna está atravesada por la risa y además por la alegoría en la recomposición de sentidos. Dice Unamuno que empezamos leyendo el Quijote con una carcajada y lo terminamos leyendo con el ceño fruncido, dada justamente la condición de reflexiva que el Quijote conlleva. Hay que leerse 38 veces el Quijote. Yo llevo 35, pero que ustedes lleguen a 38 también. Bueno, grosso modo, esos serían aspectos generales sobre lo que podríamos llamar el hecho literario y el acercamiento como lector con competencia para la lectura del hecho estético y literario. La próxima sesión vamos a partir de esos elementos para analizar algunos textos. Yo quisiera, como ustedes lo van a tener dentro de un momento en su dirección del grupo del seminario, yo quisiera que hicieran una lectura, como les decía, del cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, del cuento de Horacio Quiroga, que se llama El almohadón de plumas. De seguro que ustedes han leído mucho este cuento. Es un cuento que no tiene más allá de una página de extensión. Decía Calúa que este cuento de Quiroga, El almohadón de plumas, era el cuento breve más impactante que él había leído. Entonces, por un lado, el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Segundo, el cuento de Quiroga, que se llama El almohadón de plumas. Un cuento de Hoffmann, para que saltemos a otro idioma, del alemán, el gran fundador de la literatura fantástica, que es Hoffmann. Y vamos a leer un cuento que es un poquito más largo, pero igualmente breve, lo tienen también en su archivo, que se llama El hombre de arena, de Hoffmann. Y al lado del cuento de Hoffmann, un ensayo de Borges, que también lo tienen ustedes de archivo, que se llama Lo siniestro o lo ominoso. Se ha traducido al español de la edición alemana de las dos formas. Primero se tradujo como Lo siniestro y una edición más reciente de Amoroto lo llamó al acontecimiento que describe Freud leyendo este maravilloso cuento de Hoffmann, lo llama Lo ominoso. Es un texto breve que Freud publica en 1919 y es uno de los textos freudianos de mis favoritos. Entonces, vamos a leer el texto de Borges, el texto de Hoffmann, el texto de Quiroga y el texto de Freud. 4 cosas para la siguiente sesión. Y entonces, en la siguiente sesión, cuando termine y ustedes tomen notas, me escriben al grupo antes o después de la segunda sesión para darme sus comentarios, que yo los referiré cuando lo den. Bueno, entonces, para que ustedes empiecen de manera activa a participar. Gracias y espero que esta primera sesión nos abra expectativas respecto a lo que luego vamos a analizar
que son las herramientas propias, concretas, de cómo acercarse a un investigador para ser un lector competente de la obra estética y literaria. Gracias.